Pumas suma otra derrota en este torneo. Ahora fue contra un Necaxa que, caray, lo supo anular en un momento muy particular del partido. Necaxa aprendió de sus errores en juegos anteriores, donde se complicaba en el último tercio del campo. Ahora compactó más sus líneas, defendiéndose hasta con un 5-4-1 o de repente dos bloques de 5 cuando Pumas adelantó muchos elementos, porque trataron de tener siempre dos contenciones fijos los del equipo universitario. Sin embargo, no pudieron contrarrestar justamente esas líneas tan compactas y obviamente generó desesperación en César el Chino Huerta, en Rubalcaba, en Pusetto, bastantes, incluso digamos dudas al momento de definir, de buscar tiros de media distancia, cosa que sí aprovechó Necaxa y demostró algo, que ellos están de a poco reorganizándose y que Pumas sigue sin idea de juego en este torneo, porque de repente los experimentos de tener a Chino Huerta como un comodín en todas las opciones, en todas las posiciones del campo, creo que le están afectando muchísimo a él. A Rubalcaba no le termina de encontrar lugar por acomodarlo a un perfil, es un tema, pero ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Julio González, José Paradela y Agustín Palavecino, uno de Pumas y dos de Necaxa. En lo peor ponemos a Jorge Rubalcaba, Ignacio Pusetto y César el Chino Huerta, los tres de los Pumas. Pasamos a lo táctico, te explico. Ambos equipos, tanto Pumas como Necaxa, empezaron con un 4-2-3-1, 4-2-3-1. Me voy a citar particularmente en el ejemplo de Pumas, donde de inicio parecía que Chino Huerta iba a iniciar a perfil cambiado y Rubalcaba al perfil natural, digamos al pie zurdo, en donde en teoría es más cómodo. Parecía así en el planteamiento, pero no pasaron ni 2 minutos y aquí estaban. ¿Por qué? Porque Chino era una especie de comodín, el cual se notó muchísimo la intención de Gustavo Lema de tener solidez defensiva. Pero ¿qué sucede con esto? Y lo voy a explicar. En teoría siempre priorizó en que estuvieran Caicedo y de igual manera Rivas aquí fijos. Y si te diste cuenta, si por ejemplo Pumas intentaba atacar por el costado donde estaba Rubalcaba, entonces subía Benevendo, se recorría la saga y entonces teníamos a Duarte, a Licha Magallán y a Natán Silva. Si era por el otro costado, entonces se movía, digamos, en una especie de medio círculo el planteamiento, donde ya se distribuían y entonces buscaban generar que se jalaran espacios, se abriera el equipo rival, etcétera, pero siempre con dos contenciones fijos y una línea de 3 dependiendo de qué carrilero fuera el que se estuviera moviendo. Lo que esto generó es que Necaxa simplemente abriera a sus jugadores y siempre tener dos referencias de ataque, que por momentos era evidentemente Cambindo y también Garnica, los cuales no solamente estaban fijos en el área, a veces parecía que se defendían con un 4-4-2, recuperaban el balón y era un 4-4-1-1 en donde Cambindo era el que iba a pelear los balones, el que iba a jalar marcas, y Garnica se movería de acuerdo a donde viniera el balón. Aquí importante destacar, de verdad, lo de Paradela es una locura. Lo de Heriberto Jurado me gustó bastante porque buscó profundidad. A Benevendo creo que, si bien es cierto, tampoco es que lo haya apabullado, creo que sí fue un duelo interesante que terminó llevándose Jurado. El tema es, ¿por qué si tú ves que tu equipo rival está con un 4-4-2 justamente para tratar de erradicar ese planteamiento dependiendo de dónde atacaras, por qué te clavas en el sentido de, ok, vas a tener aquí a dos jugadores, Caicedo y Rivas, los cuales nada más te están sirviendo para detener el avance del rival en medio campo o por carriles centrales? En teoría estás desperdiciando a 2 o a 1, porque si bien es cierto, tú dejas a Caicedo aquí y entonces puedes tener dos referencias de marca y cambia un 4-1-3-2. Tienes a tus mismos interiores bien, tienes a Pusetto más libre, tienes a Chino, tienes a Rubalcaba, los cuales se pueden desplegar bien y no sacrificas a la saga defensiva dejando a un solo central. Por momentos, incluso Licha Magallán se ganó una tarjeta por, al momento de tener a Natán Silva tan separado y a Duarte como el otro jugador que cubría una posición que debería estar cubriendo un central, entonces se complica y termina cometiendo una falta. Porque si tú sabes que Natán y Magallán funcionan estando juntos como saga defensiva, ¿por qué los aíslas de esa manera? Y no solamente te ahorras en el aspecto defensivo. Cuando atacas,
sigues sin perder la solidez defensiva porque entonces tus carrileros suben y bajan en paralelo y tienes a un contención siempre como péndulo y distribuir el balón. No, aquí lo que hicieron fue clavar a dos contenciones y sigo atacando con un solo jugador. Es decir, Chino y Rubalcaba tenían el balón, buscaban tener profundidad y solamente tenían una referencia de ataque. Por algún momento dado, Funes Mori, la verdad, si bien es cierto, casi no se mencionó, que sí hizo muchísimo juego sin balón. Buscaba generar espacios en donde sacaran a Alan Montes, de igual manera Agustín Oliveros, que jalara las marcas y por aquí Pusetto se metiera. Incluso a un pase de ahí Pusetto terminó fallando una jugada clarísima, que si entra cambia todo el trámite. El tema es que un gol de Necaxa fue justo por tiro de media distancia al romper ese bloque. ¿Por qué? Porque como simplemente te estaban atacando con dos jugadores o hasta con cuatro y tú te estabas defendiendo por la recuperación ataque-defensa, tenías solamente a tres jugadores en lo que bajaba el otro carrilero, volvías a cerrar, justamente en esa ventanita fue donde aprovecharon y metieron ese derechazo que la verdad Julio González tapó muchísimas, esa era imposible. Ahora, el segundo gol, Julio González hace un atajadón y la defensa se queda como conos. Evidentemente fue un rebote, es difícil tratar de reaccionar a eso, pero de ahí ya no se pudieron levantar. Posteriormente meten a Memote, tratan de generar jugadas. En teoría ahora ya estaban atacando o jugando con un 4-2-4 en donde ya, ok, clavas aquí a tu bloque de 4, ya no dejas tanto espacio. Ya tienes a dos extremos bien abiertos, entre comillas, metiste por ahí ya después, tenías a Robert Dergas, estaba el Memote, buscabas mandar centros, etcétera, pero nunca dejaste que dos contenciones no se quedaran ahí fijos. Yo aquí pregunto, ¿para qué? Si por ejemplo te estaban atacando de esta manera, Necaxa entre comillas un 4-2-3-1, sí, te va a funcionar cuando te ataquen por el centro, pero las mayores cantidades de incorporaciones en ataque de Necaxa eran por banda. Si tú tienes aquí a dos jugadores, estás desperdiciando porque obligas a tus extremos a bajar y aquí a ellos solamente están marcando a un jugador, porque Cambindo se estaba moviendo bastante bien y aquí Paradela, al saber que si jalaba un movimiento hacia atrás, los dos se venían. Si trataba de picar, los dos se venían. Y había un huecote aquí enorme donde todos los rebotes los ganaban los de Necaxa. Es decir, no había contención tan fija pese a tener dos jugadores clavados. No había una buena distribución hacia los costados y súmele que también Rubalcaba no anda fino. Chino intentó pero cayó en la desesperación y obviamente ese planteamiento de tener a un solo atacante cuando te defienden un montón era prácticamente imposible. Creo que hay variantes en el plantel de Pumas, pero hay pocas ideas en el aspecto táctico que les está pasando factura. Y aquí la pregunta es, ¿realmente fue un grandísimo partido en Necaxa o los Pumas están en una racha terrible? ¿Tú qué opinas? Tus opiniones, conclusiones o comentarios al respecto de este partido. O si tú notaste algo más que no hayamos mencionado en este análisis, por favor todo, escríbelo en la cajita de comentarios.